Buenos días. Busquen sus Biblias Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Romanos 8, del 17 al 18. Y vamos a todos leerlo en voz alta. Romanos 8, 17 al 18. Todos en voz alta. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. La semana pasada, cuando el pastor estuvo con nosotros, y les voy a dar información más actualizada sobre el pastor y Marcos al final. La semana pasada el pastor predicó acerca de cómo Dios trata con sus hijos. Y el primer punto que él dio en el tema, que fue una exposición de Job capítulo 1 y creo Job capítulo 2, es que Dios permita sufrimiento en la vida de sus hijos para su gloria. Y me hizo pensar acerca del tema del sufrimiento, porque la verdad de las cosas es que, y esto entre paréntesis, no tiene nada que ver con Día de los Padres, el sufrimiento. Por si acaso los mal pensados piensen algo. Pero me puse a pensar, y la verdad de las cosas es que en la cultura en que nosotros vivimos, y digo la cultura religiosa, entre comillas, cristiana, en los Estados Unidos, la idea de que el cristiano ha sido hecho para sufrir es algo completamente contrario a lo que la cultura de nosotros enfatiza y enseña. La cultura de nosotros, por decir, enseña, para de sufrir. Amén. Deje de sufrir. Pero la verdad de las cosas es que en el pasaje que nosotros leímos y en varios otros pasajes, Cristo no dijo, pare de sufrir. Cristo dijo, prepárate para sufrir. Y entonces hoy día quisiera que nosotros meditáramos, pensáramos acerca de lo que es el sufrimiento cristiano. El sufrimiento cristiano. Cuando digo el sufrimiento cristiano, no me refiero al sufrimiento por si uno se encuentra enfermo, si uno pierde el trabajo, porque esos son partes de la condición humana. Pero hay un sufrimiento único, especial, que le toca a los cristianos por ser cristianos. Y hoy día quisiera entonces que nosotros meditáramos acerca del sufrimiento cristiano en la vida cristiana. En nuestro pasaje podemos ver que un día que tenemos una herencia que nos espera, una herencia de glorificación. Dice, y si hijos, también herederos. Si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, habrá un día de mañana en que la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. O sea, vamos a ver la culminación del plan de Dios, el plan de redención de Dios, que comenzó antes de la fundación del mundo, sabiendo que el hombre iba a caer, y ya teniendo entonces el Salvador
listo y preparado para ser encarnado, para vivir, para sufrir, para morir, para ser sepultado y resucitar y ascender a la diestra del Padre. Y para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En nosotros el día de mañana, la gloria de Dios se va a manifestar en la segunda venida de Cristo y en nuestra transformación cuando Él venga. Todo será hecho nuevo. Todo el sufrimiento natural de ser humano, enfermedad, rechazo, maltrato, injusticia, todo eso se va a acabar en ese día. Y estaremos en gloria con el Señor por la eternidad. ¿Cuántos anhelan ese día? Amén. Amén. Un día la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. Seremos glorificados, seremos transformados. Nuestros cuerpos físicos serán redimidos por completo y seremos redimidos por completo de parte de Cristo. Cuán glorioso será ese día cuando ya no luchamos con el enojo, con la carne, con los malos pensamientos, con la amargura, con el rencor, con la tristeza, con la aflicción, sino que estaremos en gloria con Dios para siempre. Ahora, en este pasaje, el Señor, a través del apóstol Pablo, con convicción dice que es seguro, es cierto, es un hecho que la aflicción en la cual nosotros nos encontramos en el presente no es comparable con la gloria que va a ser manifestado en nosotros. La aflicción del presente no se compara con la gloria que viene, pero seguramente hay aflicción en el presente. Entonces, mis hermanos, vamos a meditar sobre la aflicción, el sufrimiento cristiano. Y la verdad de las cosas es que las Escrituras no ocultan el tema del sufrimiento para el cristiano. Al contrario, Cristo habló muy directamente y muy a la franca sobre el sufrimiento. Entonces, entre la mañana y la tarde vamos a contestar varias preguntas. ¿Cuántas preguntas, hermano Natanael? No sabe, son 5. Primero, ¿qué es el sufrimiento cristiano? Segundo, ¿por qué el cristiano sufre el sufrimiento cristiano? Tercero, ¿cómo es que el cristiano sufre el sufrimiento cristiano? Cuarto, ¿para qué? ¿Con qué propósito sufre el cristiano? Y quinto, ¿cómo debemos de vivir en el medio del sufrimiento? Entonces, ¿qué es el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo sufrimos? ¿De qué manera sufrimos? ¿Con qué propósito sufrimos? Y al final, ¿cómo vivir en el sufrimiento? Entre la mañana y la tarde vamos a repasar, vamos a estudiar, vamos a meditar sobre estas preguntas. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio de estar reunidos una vez más. Y pedimos, Señor, que usted nos hable a través de su palabra, enseñándonos, Señor, sobre lo que de manera inevitable, de manera segura, hemos de sufrir el sufrimiento cristiano. Padre, pedimos, Señor, que bendiga a cada oyente y, Señor, deme claridad de ideas y deme dominio sobre el idioma. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a sacar el teléfono porque tengo algunas estadísticas aquí que voy a leer. Esto viene de una organización llamada Open Doors que rastrea el sufrimiento de los cristianos en el mundo. Se dice rastrea, ¿cierto? Ellos estudian eso. Ahora, cuando digo cristianos, digo en el sentido más amplio de la palabra. O sea, cualquier grupo que se identifica con Jesucristo de alguna forma u otra. No está refiriendo a bautistas necesariamente o a cristianos evangélicos, pero
Lo importante es entender las consecuencias simplemente de identificarse con Jesucristo. Dice que más de 365 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. 365 millones en el mundo. ¿Sabe lo que eso se equivale? Más o menos la población de los Estados Unidos. Es una gran cantidad de personas. Dice, 1 en 7 cristianos son perseguidos mundialmente. Entonces, 1 en 7 personas que se identifica de alguna forma con Jesucristo sufren persecución en el mundo. Dicen que en África, 1 en 5, 20% de los cristianos en África son perseguidos. En Asia son 2 en 5, o sea, 40% de los cristianos en Asia son perseguidos. Incluye Corea del Norte, Myanmar, China, Vietnam, otras naciones. El año pasado, 5,000 cristianos fueron asesinados, 15,000 iglesias fueron quemadas o destruidas, y casi 5,000 cristianos fueron detenidos en la cárcel, encarcelados. A eso me refiero cuando hablo del sufrimiento cristiano. ¿Me entiende? No estoy hablando necesariamente de enfermedad, pérdida de trabajo, rechazo de parte de amistades o algo así, sino persecución, sufrimiento en el nombre de Cristo. El sufrimiento puede ser entendido como esa condición de experimentar experiencias difíciles, no placenteras y aún dolorosas. Es una situación donde nuestro bienestar que deseamos para nosotros mismos es atacado, asaltado, confrontado, contradecido por unas circunstancias, fuerzas o actores. En términos más prácticos, es sufrir cosas negativas que atacan nuestro bienestar. El sufrimiento puede ocurrir en diferentes aspectos de nuestra vida. Puede ser en lo físico, en lo emocional o en lo espiritual. Y usualmente toca los tres. El sufrimiento entonces en sí es cuando el bienestar de nosotros es atacado por una fuerza externo a nosotros. Y el sufrimiento cristiano es cuando ese ataque viene a nosotros porque nosotros de alguna forma somos identificados con Jesucristo. Eso es el sufrimiento. Por eso entonces en Asia, 2 en 5 o 40% de los cristianos allá sufren, no poquito de persecución, alto grado de persecución. No estoy hablando de que la gente del trabajo lo burla, es que pierden sus trabajos y no consiguen trabajo. No es que alguien le dice una mala palabra frente a su casa, no, ellos queman su casa, te quitan la casa, atacan tu casa. A eso me refiero. Aquí nosotros no somos perseguidos. Amén. No somos perseguidos. Y si decimos que somos perseguidos, es una ofensa a esos cristianos en Asia que sí sufren. Nosotros no somos perseguidos aquí. Podemos ser malentendidos por la gente, podemos ser un poco maltratados por la gente, podemos ser ignorado por la gente. La gente nos puede decir malas palabras y que somos ignorantes, pero eso no es persecución. Persecución es cuando te matan tu esposa, te quitan de tu casa, pierdes tu trabajo, te sacan de tu ciudad, te sacan del país, donde usted tiene que dejar todo lo que tiene y todos los suyos e huir para salvar su vida. Hermanos, eso es persecución. Y entonces, la persecución, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Pero segundo, ¿por qué?
¿Por qué los cristianos sufren? ¿Cuál es la causa? O sea, nosotros somos hijos de Dios, ¿amén? Somos bendecidos con el perdón de pecados, la adopción de hijos. O sea, somos hechos hijos de Dios al creer en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros. O sea, somos bendecidos con tantas bendiciones espirituales. Buscan Efesios capítulo 1 para que veamos. Efesios 1 nos da una lista de todas las bendiciones espirituales que nosotros tenemos. Bendito sea el Dios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, hemos sido hechos santos, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados por Dios, en quien tenemos redención por su sangre. Somos redimidos, comprados, sacados de la esclavitud. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Somos perdonados de nuestros pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según del designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Seremos para alabanza de la gloria de Dios, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, mis hermanos, o sea, tenemos tantas bendiciones, amén. Tenemos tantas bendiciones porque estamos en Cristo. Debido a Cristo tenemos estas bendiciones de perdón, de adopción, de tener el Espíritu Santo, de ser santos. Pero la respuesta a la pregunta de por qué los cristianos sufren, también la respuesta es debido a Cristo. O sea, somos bendecidos debido a Cristo, pero también sufrimos debido a Cristo. Somos bendecidos en Cristo, por causa de Cristo, debido a Cristo. Pero mis hermanos, también sufrimos. Somos perseguidos, seremos perseguidos. El cristiano es perseguido, el cristiano sufre por causa de Cristo, debido a Cristo. Nos gustan los privilegios de estar en Cristo, pero también hay costo de estar en Cristo. Amén. Y esto es la parte que muchos en nuestra cultura que se dicen que son pastores y que dicen que son cristianos no enseñan. Son los dos lados de la misma moneda que es la vida cristiana. Bendición y también costo. Cuando alguien llega a Cristo, cuando alguien se ha arrepentido y creído en Cristo y sido nacido de nuevo, cuando estamos en Cristo, somos unidos con Cristo. Eso hablamos cuando hablamos del bautismo. Estamos unidos con Él en su muerte, en su sepultura y también en su resurrección. Somos unidos con Cristo de tal forma que no es solamente nuestro destino espiritual ser unido con Él, sino también nuestra vida terrenal
también está unida con Él. Uno no puede ser cristiano simplemente para recibir los beneficios de ir al cielo. Amén. Uno no puede ser cristiano simplemente para recibir el beneficio de ir al cielo el día de mañana. Sino que cuando uno es cristiano, la realidad de Cristo en nuestra vida, aquí en la tierra, aquí en este momento, es real, concreto y tangible. Busque Gálatas 2:19, por favor. Gálatas 2:19. Gálatas 2:19. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, el tiempo presente, la vida que usted en este momento está viviendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿qué tiene esto que ver con el sufrimiento? ¿Por qué estar en Cristo implica que voy a tener que sufrir? Porque si Cristo sufrió, nosotros vamos a sufrir también. Amén. Gálatas 2:19. 20, gracias. Significa que va a ser un buen tema entonces. Gracias, 2:20. Gracias, hermano Roque. Entonces, si Cristo sufrió, nosotros vamos a sufrir también. Porque nosotros estamos en Él y somos de Él. Por las mismas razones que Él sufrió, nosotros vamos a sufrir. Cuando vamos a estudiar cada una de las circunstancias de sufrimiento más tarde, vamos a estudiar las circunstancias de sufrimiento más tarde, pero voy a darles esas circunstancias ahora mismo con ustedes. Cuando nosotros identificamos públicamente con Cristo, el mismo mundo que lo odió va a odiar a nosotros. Voy a repetir, cuando nosotros nos identificamos públicamente con Él, el mismo mundo que lo odió o que lo aborreció, también va a odiar o aborrecer a nosotros. Segundo, no solamente identificándose, sino también cuando nosotros proclamamos su nombre, el mismo mundo que lo odió va a odiar a nosotros también. Y tercero, cuando nosotros obedecemos a Él, el mismo mundo que aborreció su obediencia al Padre, aborrecerá a nuestra obediencia a Él. Entonces, mis hermanos, si Cristo sufrió, y Él sufrió porque Él se identificó como el Cristo, Él proclamó que Él era el Cristo y Él obedeció al Padre. Y por entonces Él sufrió. Y entonces cuando nosotros nos identificamos con Él, proclamamos su nombre y obedecemos a Él, el mismo mundo que aborreció a Él, claro que sí va a aborrecer a nosotros también. Y por eso entonces sufrimos. Amén. Por eso nosotros sufrimos y debemos de estar preparados, mis hermanos, para sufrir. Esto es la razón por la cual el cristiano sufre. Porque si Cristo sufrió y fue afligido, sus discípulos, nosotros como sus discípulos y coherederos, también vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a ser afligidos. La pregunta entonces es, ¿de qué manera, en qué circunstancias los cristianos sufren en Cristo? Primero, los cristianos sufren porque se identifican con Cristo. La primera manera que los cristianos sufren y la manera más fundamental
es simplemente a través de su identificación con Cristo. En otras palabras, los cristianos sufren simplemente porque ellos dicen que son cristianos y por entonces son conocidos como seguidores de Cristo. Simplemente decir que yo soy cristiano trae algún grado de sufrimiento. Quizás no aquí en este país, pero en Irak o en Irán o en China o en Corea del Norte, decir simplemente, atreverse a decir yo soy un cristiano, ya te ponen en una categoría y ya te toca algunas cosas. Amén. Aquí nosotros no entendemos eso porque este país tiene una tradición cristiana y hay muchas iglesias cristianas en el amplio sentido de la palabra. Busque Hechos capítulo 8. El Nuevo Testamento está repleto, lleno de ejemplos de sufrimiento y aflicción simplemente porque la gente se identificaban como cristianos. Hechos 8 del 1 al 3. Hechos 8 del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo o excepto los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, el primer mártir, el primer que murió por la fe, Esteban. E hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, golpeaba, atacaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, eso es persecución. No el maltrato que nosotros podemos experimentar o la incomodidad que podemos experimentar en algún momento. Eso es persecución. Hechos 9, 1 al 2. Saulo no solamente se contentaba con perseguir la iglesia en Jerusalén, sino que quería ya expandir su persecución fuera de Jerusalén a otras ciudades. Hechos 9, 1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, en Siria. Iba a salir entonces de Jerusalén, iba a viajar entonces a Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, hombres o mujeres cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Entonces iba a ir a Damasco, presentarse a las sinagogas con autoridad para hacer una persecución, e iba a buscar a los cristianos que habían en Damasco para tomarlos presos y llevarlos presos, llevarlos presos y encarcelarlos en ciudad ajena en Jerusalén. Simplemente por ser conocidos como personas del camino de Jesucristo. Aquí en estos dos pasajes vemos que habían creyentes que fueron perseguidos, encarcelados, golpeados, sacados de sus casas y de sus ciudades, simplemente porque eran parte de la iglesia, que eran parte del camino, que simplemente porque eran seguidores de Jesucristo, que se atrevían a decir el nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos, el bautismo en este tiempo era un paso tan serio para alguien tomar. Porque imagínense, ¿dónde se bautizaba la gente por lo general? En los ríos. Y entonces iban a bautizarse. ¿Y quién había ahí cerca de los ríos? ¿Qué tipo de gente? Imagínense, pescadores, puede ser. Mujeres lavando ropa. También mujeres chismosas lavando ropa.
Y entonces uno iba con un montón de cristianos ahí y se bautizaba y todo el mundo está mirando. ¿Alguien te ha mirado con ese tipo de ojo anteriormente? Yo lo he experimentado. Las veces que yo he ido cuando yo era más joven, iba a Portugal y quedábamos en Portugal durante el verano. Mi papá es portugués, para los que no saben. Íbamos a Portugal y era una aldea pequeña. Entonces todo el mundo se conoce. Entonces si usted no es parte de todo el mundo, toda la gente te mira. Y uno va caminando y ahí entonces hay una mujer que está recogiendo papas de la tierra y mira para arriba y te mira así. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? La gente para y aún las vacas paran y miran. Y uno está caminando y la vaca mirando así. Imagínense los ojos con los cuales esa gente miraba a los que estaban siendo bautizados. Y después llegaban a su casa corriendo. ¿Para qué? Para contar lo que vieron. Y ahí el chisme corre. Y de repente entonces, ya no quiero que trabajes para mi carpintero. Ya no quiero que arregles mi casa. O no queremos que vendas tus papas aquí en nuestro mercado. Y comienzan a cortar. El bautizarse era algo grande en ese tiempo. Entonces, y el bautismo, ¿cuál es el propósito que aprendimos? Es identificarse con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una declaración pública, exterior, de un cambio interior que ha sucedido. Amén. Entonces, simplemente identificarse con Cristo traía ataques. Pero ¿por qué simplemente identificarse con Cristo causaba ataques de parte del mundo y por entonces sufrimiento? Porque el mundo aborrecía a Jesús antes que aborrecía a nosotros. Busque Juan 15, 18 al 21. Juan 15, 18 al 21. Juan 15, 18 a 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. ¿Quién es el siervo de Jesucristo? Nosotros. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, el Señor, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, simplemente por su nombre. Porque no conocen al que me ha enviado, porque no conocen al Padre. Al contrario, conocen su otro padre, que es el diablo. Entonces Jesús ya advertía a la iglesia antes de su partida de que la iglesia iba a sufrir, iba a ser aborrecido simplemente por identificarse con él. Mateo 10, 21, por favor. Mateo 10, 21, en adelante. Mateo. Jesucristo hablando de las persecuciones que vendrían. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Creo que Jesucristo está bastante claro. Es bastante claro. Si a mí me odiaban, si a mí me maltrataban, ¿quién eres tú, siendo mi siervo, siendo mi discípulo, de ser mayor que yo? Amén. Entonces, el cristiano sufre porque el mundo odiaba a Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué el mundo entonces odiaba a Jesús y por entonces sus discípulos? Porque Jesús no pertenecía al mundo y tampoco nosotros. Porque Jesús estaba en contra del mundo en sentido de los valores del mundo que estaban en contra de Dios, en contra del Padre, los principados, las potestades y las actitudes de este mundo. Si el mundo está en enemistad con Dios y Jesús representa una refutación, una oposición, una corrección y una reprensión de los valores de este mundo, entonces, ¿cómo va a actuar el mundo? Jesús era una reprensión encarnada del mundo. Amén. O sea, Jesús predicaba y ¿quiénes se enojaban grandemente? Los fariseos, las autoridades judías, los romanos. ¿Por qué? Porque Jesús era una amenaza a los poderes de ese día, a los valores de ese día, a las actitudes de ese día, a las prioridades de ese día. Y entonces nosotros, al estar en Jesús y identificado con Jesús, hemos de experimentar lo mismo. Busque Mateo 10:34. 10:34 al 39. Este pasaje fue el pasaje que me impactó como nuevo creyente. Estaba en la universidad y yo estaba en esa lucha todavía de querer seguir a Cristo, pero no ser desobediente a mis padres. Entonces luchaba y trataba de reconciliar el catolicismo y la Biblia. ¿Podría yo ser simplemente un muy, muy buen católico? Luchaba todavía en ese tiempo con esa idea, porque quería honrar a mi padre y a mi madre y quería honrar a Dios a la misma vez. Pero me choqué contra la pared, que es este pasaje. Y recuerdo, yo estaba en mi dormitorio allá en la universidad haciendo mi devocional. Era un día sábado por la noche y me choqué con este pasaje. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, esto fue lo que me mató. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ese día el tema fue resuelto para mí. Me choqué, eso me tumbó ese pasaje. Pero la verdad de las cosas, eso enseña el impacto que representaba Cristo en el mundo. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora, Cristo no vino para que la gente se mate, no se refiere a eso. Pero Cristo es absoluto
y su verdad es absoluta. Y entonces no hay manera de suavizar la verdad que es Cristo. Y él dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. No es decir que Cristo le complace que los hijos sean desobedientes y pelean con sus padres. No es eso. Sino lo que él quería decir, y se nota después al final, es que si es necesario que el hijo sea desobediente al padre para seguir a mí, para eso he venido. Porque soy absoluto. Lealtad hacia mí es absoluta, es lo que le está diciendo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y hay que poner, y el yerno contra su suegra. ¿Dónde está mi suegra? Escondiendo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, ¿cómo se dice? La sangre lleva, ¿esa es la expresión? ¿La sangre qué? Llama. El vínculo de la sangre. Bueno, Cristo está diciendo, el vínculo del Espíritu es más fuerte. Y es prioridad sobre el vínculo de la sangre. El que ama a padre o a madre más que a mí, ahí es exactamente lo que se refiere. No es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, o sea, el que no está dispuesto a sufrir el sufrimiento cristiano, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, el que trata entonces en cobardía de rescatar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cristo trae división porque Él es absoluto, representa verdad absoluta y Él confronta, y es la confrontación de la verdad en contra del error, de la justicia en contra del pecado, de la luz en contra de las tinieblas. Y entonces el error, el pecado y las tinieblas odian la verdad, la justicia y la luz. Y en términos prácticos, mis hermanos y mis hermanas, cuando usted dice que es cristiano, cuando decimos que somos cristianos, y de manera especial cuando decimos que somos discípulos y seguidores de Jesucristo, hay mucho que usted está comunicando. Y lo que usted está comunicando es ofensivo al mundo. Lo que está diciendo es que crees que solamente hay un camino a la vida eterna que se llama Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estás diciendo que hay algo que se llama la verdad, no una verdad, la verdad. Una verdad objetiva, real, concreta, y que Cristo es la fuente de la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando dices que eres cristiano, estás diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. Busque Mateo 5:17 al 18. Mateo 5:17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esto es Cristo hablando. No he venido para abrogar o deshacer, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cristo está diciendo que mi palabra es verdad y se va a cumplir. Estás diciendo que el pecado es real y que todos nosotros somos pecadores y seremos juzgados. Estás diciendo que el matrimonio es algo sagrado entre un hombre y una mujer, y cualquier actividad sexual fuera del contexto matrimonial
entre un hombre y mujer es pecado. Mateo 19, 4 al 6 dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y podemos seguir con una lista larga. Pero cuando uno se identifica con Cristo y dice que es discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, está comunicando entonces que usted se identifica con las palabras de Cristo y las enseñanzas de Cristo que son ofensivas para el mundo. Y por eso el mundo aborrece a Jesucristo. Amén. Y por eso el mundo aborrece a Jesucristo. Cuando nos identificamos como cristianos, sin duda, simplemente por lo que Cristo representa, seremos atacados y por entonces sufriremos y seremos afligidos. ¿De qué manera podemos ver ese tipo de sufrimiento? Pérdida de trabajo, pérdida de amistades. Muchos de nosotros cuando nos convertimos, las amistades se desaparecieron. Pérdida de respeto de parte de sus colegas. Asalto físico. Falta de respeto académico en la escuela o la universidad. Difamación, como que si uno es un odioso que odia a todo el mundo. Rechazo de parte de su familia, etc. Entonces, la vida cristiana seguramente es una vida de sufrimiento y aflicción, porque nuestra identificación con el Señor Jesucristo nos trae aflicción. Porque el mundo lo aborreció, aborrecerá a nosotros también. Hermanos, prepárate para sufrir. No lo vemos hoy en día, porque vivimos en una sociedad que tiene a un trasfondo cristiano y tenemos también ciertos derechos legales, pero eso no es garantizado. Y eso se va aflojando cada día que pasa. Entonces, primero, los cristianos sufren al identificarse con Cristo. Primero. Segundo, los cristianos sufren cuando proclaman el nombre de Cristo. La segunda manera en que los cristianos sufren va más allá de la identificación con Jesucristo. Es cuando nosotros tenemos el denuedo de salir y proclamar el nombre de Jesucristo. Como creyentes somos mandados a salir y compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Busque Mateo 28, 19 al 20. Lo hemos leído cantidad de veces. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Dice la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Debemos de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Estamos llamados a bautizarlos y enseñarlos a ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Hermanos, tenemos un deber y una obligación como discípulos de Cristo de compartir las buenas nuevas, el Evangelio, y hacer de todas las naciones y todos los pueblos discípulos de Cristo. Eso significa que no solamente creemos que la palabra de Dios es verdad, y que Cristo es el único camino hacia la vida eterna, pero tomamos esas y aceptamos esas verdades de tal forma que resulten en acción concreta, real
y verás, al salir y a compartir estas verdades con otros, o sea, como iglesia o de manera individual en nuestras vidas, a través de nuestros contactos diarios. Si simplemente identificarse con Cristo es suficiente para ser peligroso, ofensivo y digno de odio, imagínense la reacción entonces que uno va a recibir al salir y proclamar el nombre de Cristo a un mundo incrédulo. En términos prácticos, estamos diciendo al mundo algo muy ofensivo, mis hermanos. Estamos diciendo a un mundo predispuesto a odiar a Dios y rechazar a Dios, que primero Dios los hizo en su imagen con raciocinio y moralidad. Estamos diciendo que son pecadores por naturaleza debido a la caída de Adán y Eva. Estamos diciendo que son pecadores por naturaleza y también son pecadores en sus hechos, porque son desobedientes a un Dios santo. Estamos diciendo que ese mismo Dios santo los va a juzgar un día por sus hechos, por sus obras. Que ningún hombre se va a hallar inocente delante de Dios, porque todos somos pecadores. Que todos los hombres son culpables delante de Dios y dignos de castigo, una muerte eterna en el infierno. Que Dios el Padre envió su Hijo Jesucristo al mundo para ser Salvador de los hombres de todo el mundo, para satisfacer la justicia y la ira de Dios a través del sacrificio mismo de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Estamos diciendo que cualquier que cree en Jesucristo no perecerá, sino tendrá vida eterna. Estamos diciendo que la única esperanza para los hombres se halla en Jesucristo, no en una religión, no en una persona, no en ellos mismos, no en sus propias obras. Estamos llamando a los hombres y a las mujeres a arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Estamos diciendo que una vez que estén en Cristo, ya no son simplemente creación de Dios, sino que han entrado en la familia de Dios, han sido adoptados como hijos de Dios. Estamos diciendo que aquel que cree en Cristo tendrá el Espíritu Santo morando dentro de él o de ella, que los va a guiar en la verdad y en la santificación. Estamos diciendo que un día Cristo volverá para recoger su iglesia. Y todo aquel que está vivo aquí, que es creyente en Cristo, será transformado en ese día. Y todo aquel que haya dormido, haya muerto antes de eso, será levantado, resucitado y transformado. Estamos diciendo que Dios juzgará a todo el mundo. Todo esto se acabará y habrá nueva creación. Pregunto, ¿no es eso ofensivo a nuestro mundo? Claro que sí. Claro que sí. Fue ofensivo hace 2000 años atrás, porque lo podemos ver en Hechos capítulo 18, 19, cómo los griegos burlaban de Pablo en Atenas cuando él predicó, diciendo que básicamente que era un necio, que hablaba tonterías. Hermanos, hermanas, todo esto es ofensivo a un mundo incrédulo que prefiere adorar a sí mismo o a ídolos hechos por sus manos, en vez de adorar al Dios verdadero y viviente. No importa si es un ateo o un agnóstico o una persona religiosa, es algo ofensivo. Y cuando nosotros proclamamos el nombre de Cristo, estamos confrontando activamente a personas. Y no solamente diciendo que estas cosas son verdades, pero que son tan verdades que usted necesita creer. Y si no, hay consecuencias reales. Es lo que estamos diciendo. Y esto es difícil para nuestro mundo tragar debido a la depravación, al pecado de los hombres. Y porque hay un relativismo moral que es aceptado hoy en día.
Muchos dirán, bueno, eso es tu verdad, pero no es la mía. Y lo que estamos diciendo, no es tu verdad y no es mi verdad, es la verdad y Él se llama Jesucristo. Y por entonces, mis hermanos, hemos de sufrir, hemos de ser afligidos, porque estamos diciendo que cuando nosotros proclamamos el nombre de Cristo, estamos diciendo que Cristo y su verdad y su palabra aplican al mundo y no solamente a nosotros. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de sufrimiento en el libro de Hechos. Busque Hechos 4, 1 al 4. Hechos 4, 1 al 4. Hechos 4, 1 al 4. En Hechos 3, Pablo y Juan habían predicado el Evangelio en el templo, en Jerusalén. Hechos 4, 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, o sea, ellos predicando, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Entonces los sacerdotes llamaron a la policía. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Pedro y Juan después fueron procesados por el Sanedrín, juzgados. Hechos 4, 5 al 14. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, porque habían sanado el cojo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces Pedro y Juan, en Hechos 3, estaban en camino para entrar en el templo, se encontraron con el cojo, fue sanado, brincó, un loco me imagino, corriendo dentro del templo. Entraron en el templo y comenzaron a predicar en el templo y enseñar en el nombre de Jesús. Y todo el mundo los oían porque todo el mundo conocía el cojo, porque el cojo siempre estaba ahí a la puerta del templo. Entonces cuando ellos entraban, se encontraban con el cojo pidiendo dinero, pidiendo limosna. Entonces los tomaron preso. Y me imagino, están en el centro ahí, y hay un círculo de fariseos, gobernantes, saduceos, escribas, la gente pudiente y la gente con poder religioso en la sociedad. Y estos dos hombres
sin letras, del vulgo, pero teniendo el Espíritu Santo. Ahí en el centro. Y ellos interrogándoles sobre lo que había pasado. Y siguieron proclamando el nombre de Jesús. Ellos podrían haber matado a ellos en ese día. El Sanedrín podría haber mandado que ellos fueran presos y después asesinados. Simplemente podrían haber hecho lo que hicieron con Jesús. Ir a los romanos, decir que estos son traidores a la República Romana y matarlos. Y los romanos se encargan. Sí, entonces, por proclamar al nombre de Jesús y decir que ellos tenían que arrepentirse, porque eso es lo que Pedro y Juan dijeron en ese juicio. Solamente hay un nombre bajo el cual podemos ser salvos, Jesucristo, diciendo que ellos eran unos inconversos. Increíble ese pasaje. En el medio de la persecución por haber proclamado el nombre de Jesús, siguieron proclamando el nombre de Jesús. Entonces el Sanedrín se reúne y discute lo que van a hacer con los discípulos. Y esto es lo que decidieron. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Dijeron, no puedes proclamar más el nombre de Jesús. Y eso es efectivamente lo que está pasando en muchos países. En la India, en China, en Corea del Norte, en Myanmar, en partes de México, en partes de Colombia. Prohibidos de proclamar el nombre de Jesús. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Pedro y Juan fueron rechazados, maltratados y sufrieron porque ellos proclamaron el nombre de Cristo. Hermanos, nosotros no debemos de esperar menos y tampoco debemos de tener temor. Busque Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 al 29. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. O sea, ser opuesto, tener esta gente contradiciendo y atacando a los creyentes es indicio de salvación. Es evidencia de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Está establecido, concedido, que a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Debemos de esperar oposición al Evangelio. Y por entonces tenemos que combatir en unidad de la fe del Evangelio. Pero mis hermanos, esto no debería de sorprendernos, porque es parte del plan de Dios. Que no solamente que debamos de creer en Cristo, sino que vamos a padecer por Cristo. El labor del Evangelio,
la proclamación y exaltación del nombre de Cristo es la labor principal de la iglesia. Y parte de eso es atraer sufrimiento, ataque, oposición, enojo hacia nosotros. Lo trajo a los apóstoles, a la iglesia primitiva, y no podemos esperar menos en el año 2024. Amén. Entonces, sufrimos porque nos identificamos con Cristo, sufrimos porque proclamamos a Cristo, y tercero, para ir terminando, sufrimos por obedecer a Cristo. La situación final en la cual los cristianos sufren, el sufrimiento cristiano, es que sufren simplemente porque obedecen a Cristo. Esto suena un poco raro porque muchas veces hablamos de la bendición de obedecer a Cristo. Amén. Obedecer es la cosa mejor que podemos hacer. Trae bendición, trae fruto en nuestra vida. Y es verdad. Pero cuando nosotros obedecemos a Cristo, también puede traer consecuencias adversas para nosotros. Primero, cuando obedecemos a Cristo, muchas veces implica que estamos tomando decisiones contrarias al mundo y a las expectativas del mundo. Busque 1 de Pedro 2, 19 al 20. 1 de Pedro 2, 19 al 20. Primera de Pedro 2, 19 al 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto es aprobado delante de Dios. Complace al Señor. La idea de que el hacer lo bueno va a traer ataques del mundo es parte de la Biblia. Es claro en la Biblia. El mundo rechaza, odia a la obediencia porque o están en desacuerdo con la decisión o se sienten atacados por nuestras decisiones porque piensan que nosotros estamos juzgando a ellos. Un joven se convierte a Cristo. Ya no le interesa ser mujeriego. Ya no le interesa andar con sus amigos buscando muchachas y cosas así. ¿Qué dicen los amigos después? ¿Tú te crees mejor que nosotros? ¿Santo? ¿Pastorcito? ¿O estás del otro lado del equipo ahora entonces? ¿Te cambiaste o te cambiaron? ¿Tienes la mente lavada ahora? Y comienza a burlar y atacar. ¿Tú te crees mejor que nosotros entonces? La obediencia trae rechazo porque están en desacuerdo con la decisión o se sienten atacados por la decisión. Se sienten juzgados por la decisión. La cantidad de veces que la gente se ha sentido un poco incómodo conmigo porque yo no tomo asombra. Ahora, yo nunca fui persona de tomar mucho. Fui convertido con 19, 20 años de edad. Yo había tomado algunas cosas, pero no me llamaba mucho la atención. O sea, no me gustaba el sabor realmente. Pero para mi papá, la idea de que uno de nosotros no toma era algo raro. Porque mi papá desde los 5 años de edad anda tomando vino. Cultural, amén, cultural. Y entonces, para atacar,
¿Quiere un vaso? Siempre. A veces ponía un vaso y ponía vino. Tómelo. No te va a matar. Cristo convirtió agua en eso. Tómelo. Me decía. Yo dije, no, papi, gracias. Pero nunca lo atacaba, ¿cierto? No, gracias. Ya él no lo hace. Ya él no lo hace, se desistió. Pero por un tiempo no le gustaba la idea. Cuando nosotros decidimos hacer lo bueno, hay gente que odia eso porque no hacen lo bueno y se sienten mal. Not my problem. No es mi problema. Amén. Ejemplos en la ética bíblica de lo que es el sexo. Ya hablé de eso. El aborto, la posición que tenemos frente al aborto. Papeles de género en la casa. Eso choca con la gente hoy en día. La idea de que una mujer que trabajaba ya deja de trabajar para criar a los hijos en la casa. Eso choca el mundo hoy en día. Y pobre mujer que decide hacer eso. Porque dice que es una fracasada, dice que entonces es una esclava a la patriarquía y esto y aquello. Y la atacan y la maltratan. Justamente, ¿cuántos escucharon de ese jugador de fútbol americano que es católico conservador y dio un discurso en una graduación en una universidad católica allá en Missouri? ¿Cuántos escucharon de eso? Muy pocos. Deberían de buscar la noticia. Lo machucaron, querían. El hombre entonces tiene 27 años, 28 años, parte de Kansas City Chiefs, que ganó el Super Bowl y todo eso. Dio un discurso, es un católico conservador que estaba hablando en una universidad católica conservadora. Y dio un discurso y se dirigió entonces a las mujeres en la audiencia diciendo felicidades en su graduación, en la profesión que está sacando. Pero sé que algunas de vosotros están anhelando la mayor profesión que Dios tiene para su vida, que es un día ser esposa y madre. Y para criar a sus hijos en el temor y la amonestación del Señor. Algo así. O sea, lo crucificaron después. Había gente que estaba diciendo que el NFL debería de quitarlo, que él debería perder el trabajo. Alguien puso su dirección en el internet para que la gente sepa dónde él vive. ¿Qué más? Varias cosas. O sea, la gente se enojó. Y él no estaba obligando que toda mujer fuera así. Estaba diciendo, y sé que algunas de vosotros, fue exactamente lo que él dijo, algunas de vosotros están anhelando esa vocación, esa profesión más alto y sublime que hay para una mujer, que es ser madre, es esposa y madre. Y él habló un poquito acerca de su esposa en ese momento, con lágrimas en los ojos. Y lo crucificaron. Ya se tranquilizó, pero por un periodo de 2-3 semanas querían que el NFL lo votara, que Kansas City Chiefs lo sacara, que él está en contra, él no es suficientemente, no es inclusivo. Su forma de hablar no es inclusivo, es lo que decían. Y eso es lo que nos espera. Cuando uno cumple los papeles del género en la casa, ya molesta a la gente. La idea de que un hombre toma decisiones como cabeza del hogar choca a la gente. La idea de que una mujer dice, déjeme hablar con mi esposo acerca de eso, molesta a la gente hoy en día. Vuelve lo que dice mi esposo. Ay, no diga eso. La idea de que si uno disciplina a sus hijos, como hablamos el domingo en la noche, ya eso es algo despreciable para el mundo hoy en día.
uno aplica consecuencias en el hogar a la desobediencia. Ya es un choque para el mundo hoy en día. Entonces, mis hermanos, la obediencia a Cristo trae sufrimiento. Y también cuando nosotros obedecemos a Cristo, también trae aflicción, porque a veces las decisiones que tomamos no son valorados, no son vistos como algo aceptable por el mundo, y entonces nos atrasa en el contexto del mundo. Por ejemplo, pienso en el pastor Amparo. ¿Cuántos conocen al pastor Amparo? Tienen años construyendo su iglesia. No sé en qué están, no sé Josie o Alex sí, o ya está más avanzada, pero ¿por cuántos años ellos están tratando de construir? No le dan el permiso. En Santo Domingo, si uno quiere seguir rápido con una construcción, ¿qué tiene que hacer? Una mordida, se dice, ¿cierto? Una mordida. Y por la izquierda, seguir sus propias reglas. Y el pastor Amparo y su iglesia dijeron que no iban a hacer eso. Que iban a confiar en la justicia de Dios y que se cumpla en la justicia humana. Entonces, como tontos en los ojos del mundo, decidieron, vamos a hacer las cosas a la manera correcta. Y le ha costado. Pero tienen la conciencia limpia. Y han pagado un precio en cuanto al atraso, porque ha sido muchos años que están en ese proceso para construir. ¿Cuántos de nosotros haríamos esa mordida? Si para avanzar en el trabajo tendría que trabajar los domingos, ¿trabajaríamos los domingos? Amén. Parece que nadie dijo amén. Amén. Cuando gradué de la universidad, yo dije que yo no voy a trabajar los domingos. Y entonces, yo sabía que al entrar en el bufete, al decir eso, ya me ponía en una categoría. Que no está en rumbo a ser socio aquí. Y a mí no me importaba tampoco ser socio, ¿cierto? Para mí esa gente eran pobres e infelices, los socios. Entonces a mí no me interesaba. Entonces, sí, porque eran esclavos del trabajo. ¿Y qué vida es eso? Pero yo decidí que no iba a trabajar los domingos. Y entonces desde el comienzo y en todos los trabajos que yo he trabajado, yo he dicho, yo no trabajo domingo. Y no importa las consecuencias. Entonces no me aceptan, no, está bien. Yo busco otro trabajo. Y me puso eso en ciertas categorías, pero el Señor bendijo. Y el Señor me prosperó. Y no tuve problema. El Señor bendijo. Entonces, mis hermanos, cuando obedecemos a Cristo, va a haber consecuencias. En el último trabajo que yo tuve antes del colegio, en la compañía que yo estuve, yo dije a mi esposa, en un momento yo dije, porque yo estaba subiendo en la compañía, me van a obligar a hacer algo o a afirmar algo que no puedo. Prepare para el día que me van a sacar. Yo le dije, casi como un año antes que yo salí de allá. Yo dije, prepárate porque la cultura de la compañía ha cambiado. Ella escuchaba los entrenamientos de los recursos humanos que yo tenía que hacer en cuanto a ser inclusivo y toda esta bobería. Y mi esposa se escandalizaba. ¿Qué estás escuchando? Me decía. Y yo dije, va a llegar el día en que yo tengo que afirmar algo que no voy a poder. Y me van a sacar.
Lo que yo pensaba que iba a hacer es que ellos llegaran al punto de obligar que en los correos electrónicos uno indica sus pronomios preferidos. ¿Pronombres? Pronombres preferidos. Y yo dije a mi esposa, el día que ellos requieren eso, yo le voy a decir que no puedo. Porque no voy a afirmar una paradigma, se dice así, una idea. No voy a apoyar una idea que no existe. Y entonces, el día de mañana que ellos me digan, ponga ello, no sé cómo se dice. He, him, no sé cómo decirlo en español. El día que ellos requieran que yo ponga eso, y les voy a decir que no puedo. Y a lo mejor me van a sacar. Prepárate. Nunca obligaron eso, pero debe estar en rumbo para hacer eso. Y yo dije, yo no voy a afirmar o apoyar o aceptar una filosofía que es una mentira. Entonces, que me saquen. Y después yo los demando. Pero entonces, la obediencia trae sufrimiento. Y lentamente ahí es donde se va a comenzar a sentir en este país. Algo no oficial del Estado, pero algo inoficial en la cultura. Se va a sentir. Amén. Entonces, el sufrimiento. El cristiano tiene que no parar de sufrir, sino prepararse para sufrir. Porque si a Cristo le aborrecieron, a nosotros nos aborrecerán también. No somos mayores que nuestro amo, no somos mayores que nuestro maestro. Entonces, hermanos, prepárese para sufrir en identificarse con Cristo, en proclamar a Cristo y al final en obedecer a Cristo. Que el Señor lo bendiga.